Hola, bienvenido, bienvenida a Sendas Antiguas, a esta nueva temporada de Sendas Antiguas, prédicas antiguas para la Iglesia moderna. Este sermón llamado La Tentación de Cristo fue predicado por George Whitefield en los años 1700. Hoy vamos a escuchar la lectura de la primera parte. En esta primera parte vamos a escuchar cómo Cristo se preparó antes de ser tentado. Vamos a escuchar que este episodio ocurrió precisamente después de que Cristo fue bautizado, justo antes de empezar su ministerio público. Y vamos a entender la astucia y la malignidad de Satanás en su primera tentación. Al final de esta lectura vamos a tener algunos comentarios finales. Son muy interesantes, no te los pierdas. La tentación de Cristo. George Whitefield. Parte 1. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amados, este día están invitados a caminar por el desierto para observar, confraternizar y ser enseñados y consolados por un Salvador tentado. En la prueba, Él demostró ser el amado Hijo de Dios, y el Padre dio evidencias sólidas de que con y en Él está muy complacido. Consideremos hoy seriamente cómo y dónde nuestro gran guerrero peleó y venció al dragón. Mateo, el evangelista, es muy puntual al relatar la preparación, el inicio, el proceso y el asunto de este combate tan importante. Dice la palabra: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Al final del capítulo anterior, se nos muestra que el bendito Jesús había sido bautizado públicamente y había sido solemnemente iniciado en su ministerio por la apertura de los cielos, el Espíritu descendiendo sobre él como paloma, y la voz desde los cielos diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, cuando él ascendió de la solemne ordenanza del bautismo, cuando estaba a punto de revelarse abiertamente a Israel, cuando él fue lleno del Espíritu de Dios, fue entonces cuando fue guiado con una violencia santa, sin restricciones, como gladiador al campo para enfrentar a un enemigo del que estaba seguro que derrotaría. ¿A dónde fue dirigido este gran conquistador? A un gran desierto solitario. Probablemente, dice el comentarista Henry, en el gran desierto del Sinaí, un desierto no solamente solitario, sino habitado por bestias salvajes. Allí estaba siendo guiado nuestro Señor, no solo para que se pudiera preparar con el retiro y la oración, sino para que estuviera solo y Satanás tuviera todas las ventajas que podría desear en el combate y en los momentos de agonía de nuestro Señor. Como dice Isaías 63:3, y de los pueblos nadie había conmigo. Pero nuestro Señor no se conformó con orar, sino que también ayunó por 40 días y 40 noches, tal como Moisés y Elías lo hicieron muchos años atrás, muy probablemente en este mismo lugar. Todos esos ayunos fueron milagrosos, y a pesar de que en este pasaje se nos enseña que el ayuno es un deber cristiano, sin embargo, pretender imitarlos de una manera ordinaria, ayunando por un periodo tan largo, sin lugar a dudas, es supersticioso, presuntuoso y pecaminoso.
Creo que muy pocos necesitan ser advertidos de eso. Podemos suponer que durante esos 40 días, nuestro Señor no sintió hambre. Las conversaciones con su Padre en los cielos debieron ser para él como comida y bebida. Pero después, dice la palabra, tuvo hambre, muchísima hambre seguramente. Y es precisamente aquí donde la lucha comienza, porque el tentador, quien es llamado así enfáticamente, porque fue el que tentó a nuestros primeros padres, y desde entonces ha sido implacable en tentar a sus descendientes. Entonces, el tentador, quien de manera invisible estuvo atacando a nuestro Salvador todos los 40 días, cuando le vio hambriento y en circunstancias precarias, vino a él, muy probablemente vestido de un ángel de luz. ¿Y con qué lo tentó? Con nada menos que con hacerlo dudar de si él era el Hijo de Dios. Dice la palabra que le dijo, si eres Hijo de Dios. ¿Cómo puede Satanás sugerir semejante cosa después de que el glorioso Jesús había probado ser el Hijo de Dios en tan diversas y gloriosas maneras? Seguramente no pudo ver los cielos abiertos y al Espíritu descender sobre él, ¿verdad? Seguramente no pudo escuchar que, justo después de que fue bautizado, vino la voz del Padre desde los cielos que dijo, «Este es mi Hijo amado». Claro que sí, Satanás sabía bien y creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero quería que nuestro Señor lo dudara. Y creía que lo podía conseguir, porque Jesús se encontraba en una situación muy difícil. Era como si le hubiera dicho, si Dios fuera tu Padre, no dejaría que murieras de hambre aquí, en soledad, rodeado de bestias salvajes. Seguramente la voz que escuchaste del cielo fue una ilusión. Si tú fueras un hijo de Dios, especialmente su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, entonces Él tendría más cuidado de ti. Así atacó a nuestros primeros padres, sugiriéndoles unas dudas muy duras sobre su todo bondadoso Creador. A ellos les dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Me están diciendo que los ha puesto a ustedes en medio de tal variedad de deliciosos frutos solo para tentarlos y hacerlos sentir miserables. De la misma manera ingeniosa, intenta congraciarse con nuestro Señor, tal y como lo hizo con nuestros primeros padres. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Piénsalo. De esta manera, demostrarás tu divinidad y satisfarás tu necesidad al mismo tiempo. Así es Él, Satanás, en todas sus tentaciones. Aparenta ser un buen amigo, pero nuestro Señor Jesús pudo ver a través de sus engaños su enemistad antagonista. Se dio cuenta de que si hacía eso, por un lado, demostraría desconfianza de su Padre, y por el otro, obraría un milagro solo para gratificar al diablo. Y sin embargo, aun y cuando él tenía el Espíritu de Dios sin medida, y pudo haber actuado de miles de maneras distintas, sin embargo, le contestó citando las Escrituras. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3, y ese texto contiene la razón dada por el gran Yo Soy, por la que Él escogió alimentar a los israelitas con maná, para que pudieran aprender que el hombre no viviría solo de pan, sino por cada palabra que procedía de la boca de Dios, su Creador. Eso es lo que Jesús aplicó a sí mismo. Y era ahí, en el desierto, donde tal aplicación se hacía más pertinente. Varios siglos atrás, Israel era el Hijo de Dios y fue llamado a salir de Egipto hacia el desierto, donde fue sustentado milagrosamente. Y por esa razón, nuestro Señor, sabiendo que Israel había sido un tipo de Él y que como ellos ahora se encontraba en el desierto, cita esta escritura como la razón por la que Él no debía desesperar por recibir la ayuda de su Padre en sus circunstancias actuales, como le sugería Satanás, ni tampoco debía desconfiar de sus próximas manifestaciones, y ni tampoco debía utilizar ningún medio injustificable para obtener alivio. Por cuanto Dios es su Padre, Él, de una manera ordinaria,
pondría una mesa para él en el desierto, o al final lo sustentaría de alguna manera extraordinaria como lo había hecho con Israel en la antigüedad, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es como fue frustrado el tentador en su primer embate, pero él tenía otros dardos en su aljaba con los que trataría de herir al Cordero Inmaculado de Dios. Como no había podido llevar a la desconfianza o a la desesperación a nuestro Señor Jesús, entonces ahora trataría de tentarlo a presumir. ¿Alcanzaste a observar cómo Satanás siempre se presenta como un buen amigo? Está muy lejos de ser esa imagen aterradora que aparece en las películas de Hollywood. Para tratar de llevar a la tentación a alguien, siempre aparece como un ángel de luz, como un buen consejero, como un buen amigo. Y en estas tentaciones, sobre todo en esta primera tentación, quería hacer dudar a nuestro Señor Jesucristo de que si en verdad Él era el Hijo de Dios. Nuestro Señor estaba enfrentando una grave situación, una situación muy precaria. Y es precisamente en esas situaciones cuando Satanás aprovecha para tratar de llevar a la tentación a los hijos de Dios. Para tratar de hacer caer a los hijos de Dios en la tentación. Cuando tenemos dificultades, nos quiere tentar a la desesperación y a la desconfianza. Y nos quiere tentar a utilizar medios injustificables para aliviar nuestra situación. Y eso es desconfianza en Dios. El Señor ha prometido que Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Y debemos confiar que al final, siempre al final de la dificultad, Dios nos sustentará. Pues bien, nos vemos en el próximo capítulo si el Señor lo permite. Dios te bendiga.